Iniciamos esta segunda parte con esta conferencia que nos va a dictar la doctora María Leonor López Meraz, relación epilepsia y autismo, una aproximación experimental. Para esto voy a hacer mención un poco sobre el resumen curricular de la doctora María Leonor López Meraz. Actualmente es académico de carrera titular C en el Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana desde el año 2009. Grados obtenidos: licenciatura en Química Farmacéutica, Biología por la Universidad Veracruzana, con mención honorífica en Jalapa, Veracruz, en el año de 1998. Maestría en Farmacología por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en México DF en el año 2002. También cuenta con un doctorado en Neurofarmacología y Terapéutica Experimental por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, México DF, grado obtenido año 2005. Un postdoctorado en la Universidad de California, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, del 2006 al 2008. Investigador repatriado, Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana del año 2008-2009. Ha sido acreedora a los siguientes reconocimientos y membresías. Primer lugar nacional en el examen de egreso de licenciatura en Ciencias Farmacéuticas por la EGEL, a través de Ceneval en el año de 1998. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2007, miembro de la Sociedad de Neurociencias desde el año 2005, miembro también de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas desde 2012, tiene el perfil deseable PRODEP desde el 2011, miembro y líder del Cuerpo Académico Consolidado de Neurofisiología desde el año 2011. Para mencionar algo más, como docencia y dirección de tesis, es profesor y director de tesis de licenciatura, licenciaturas tales como QFB, Biología, Química Clínica y Médico Cirujano. También en la maestría y el doctorado en Neuroetología y del doctorado en Investigaciones Cerebrales. Publicaciones. La doctora cuenta con muchos, pero vamos a mencionar los más recientes: artículos científicos en revistas indexadas y arbitradas nacionales e internacionales, 44 de ellos. Capítulos en libros especializados en neurociencias o epilepsia, 7. Un libro sobre epilepsia del cerebro en desarrollo. Presentaciones, modalidad, póster y ponencia en congresos nacionales e internacionales, un total de 65. Mencionamos un poco sobre la línea de investigación de la doctora: epilepsia experimental, causas y consecuencias de las crisis epilépticas, mecanismos moleculares de muerte neuronal, comorbilidades de la epilepsia y tratamiento para la epilepsia. Sin más, dejo en uso de la voz a la doctora María Leonor López Meraz. La recibimos con un aplauso. Gracias. ¿No? Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí después de la comida. Espero que no se duerman. Voy a tratar de mantenerlos un poquito despierto. Déjenme ver cómo se prende esto, a ver si puedo. Mato ratas, pero no sé usar el apuntador. Espérenme. Ahí está. Bueno, pues como les decía, buenas tardes. En este caso, a diferencia de la plática anterior, les voy a dar un poco de los avances que hemos hecho en términos de tratar de estudiar una comorbilidad que existe ya demostrada en la clínica con la epilepsia, y básicamente se centra en tratar de ver o tratar de empezar a entender cuál es la relación que existiría entre precisamente el autismo o el trastorno del espectro autista y la epilepsia. Como siempre, prefiero dar los agradecimientos antes porque si no se me olvida. Y realmente este trabajo fue hecho por Ángel, quien hizo su tesis doctoral en él, y la doctora Rocha, que fue quien nos prestó parte del equipo para hacer algunos análisis.
Pero bueno, empezaré mencionando algunos conceptos clave para entender toda la charla en términos de epilepsia y autismo. Hace rato les mencionaba que la epilepsia es una enfermedad crónica. Por definición se requiere que el sujeto que la padece presente actividad epiléptica convulsiva o no convulsiva de manera espontánea y a lo largo de la vida de manera repetida. Puede iniciar en cualquier momento, como también les comentaba, en la infancia, adolescencia, adultez, hombres y mujeres por igual, somos susceptibles a padecerla. Si buscamos la definición, se sabe ahora pues, que es un trastorno del cerebro que se caracteriza por presentar esta predisposición a la actividad epiléptica y también se incluye dentro de su definición las consecuencias que éstas puedan tener, incluyendo las neurobiológicas, cognitivas, sociales y psicológicas. Aquí en esta imagen que les muestro aquí se llama La Transfiguración de Rafael y me gusta mencionarla porque durante mucho tiempo la epilepsia se consideró una posesión demoníaca, ¿no? Se le llamaba la enfermedad sagrada. Y quiero hacerles notar en esta pintura que se supone que el padre lleva a su hijo que está poseído por un demonio, pero quiero hacerles notar algunos aspectos que se pueden apreciar cuando alguien tiene un tipo particular de epilepsia y quiero que noten cómo su brazo está extendido, flexionado completamente, vean la otra pierna y vean los ojos hacia atrás y la boca abierta, posiblemente teniendo a lo mejor salivación. Entonces esto es muy interesante porque nos dice que la epilepsia ha acompañado al hombre pues, desde tiempos inmemorables. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿cuál es la prevalencia? Bueno, las cifras varían, pero la organización la WHO, la Organización Mundial de la Salud, indica que es entre 6.8 y 8% por cada 1,000 personas. Es bastante alta, 2%. Y en México se sabe que es más o menos alrededor del mismo punto, de entre 11 y 20 personas por cada 1,000, aproximadamente el 1%. Esto de acuerdo a los datos que indica el Programa Prioritario de Epilepsia. Como les mencionaba, no existe una edad en la que primordialmente se presenta la epilepsia, sin embargo, sí se ha observado que los niños tienen una alta incidencia. Mira, sí las puedo pasar. ¿Cuál es la característica principal? ¿Cuál es lo que podemos ver cuando pensamos o nos imaginamos cuando hablamos de epilepsia? Pues una crisis epiléptica. Como les mencionaba, puede ser convulsiva, es decir, que hay una manifestación motora de esta, puede ser un guiño, un ojo, moviendo la boca, la mano o todo el cuerpo, una caída súbita, etcétera. Pero puede ser también que no se haya este tipo de manifestaciones, puede ser solamente la pérdida del contacto con la realidad, las llamadas crisis de ausencia, o que se pierda el tono postural. Las más comunes, las más agresivas quizás, son las crisis convulsivas. Si una parte del cerebro está afectada, se le denominan parciales. Si es todo el cerebro, se le denominan generalizadas y la característica de estas dos es que son autolimitadas, es decir, el cerebro pierde la capacidad de controlar esta hiperactividad neuronal, pero eventualmente la recupera, echa a andar otros mecanismos para hacerlo y se autolimita, es decir, aparece la crisis epiléptica y a la vez, eventualmente y rápido, 1 minuto, más o menos 2 máximo, se está también delimitando. Pero bueno, mencionábamos que trataremos de vincularla con otro padecimiento que actualmente está en boga, el trastorno del espectro autista o más conocido coloquialmente como autismo. ¿Qué es esto? El trastorno del espectro autista es una enfermedad, bueno, es un trastorno, es muy compleja, pero se considera que tiene un origen durante el desarrollo. Es una alteración que se caracteriza por tener síntomas principalmente desde el comportamiento y dificultad para tener un contacto social con los congéneres, llámese la familia u otros terceros. Y además, conductas estereotipadas y repetidas. ¿Por qué es importante este trastorno? Actualmente, si vemos la epidemiología, se ve que las cifras han aumentado dramáticamente, afecta a los niños, se detecta entre los primeros 3 años de vida y
el hecho de que anteriormente se registrara que había 1 de cada 2.500 casos de autismo, pero que ahora son 1 de cada 68, pues se volvió alarmante. Y la comunidad científica y médica pues empezó a preocuparse más pues de qué se trataba o si estaba siendo subestimado o qué pasaba. Lo cierto es que ahorita hay muchos más baterías psicológicas, cognitivas y los médicos están más al pendiente de cómo diagnosticarlo, pero sigue siendo común. La prevalencia mundial es entre 0.7 y 1.8%, lo cual también es bastante alta. Y lo que llama la atención es que hay 4 niños afectados por cada niña, es decir, se asocia con un género. En México, de hecho, este artículo está recientemente publicado, se hizo aquí en León, y se observó que había un niño con autismo por cada 115. Como ven, las cifras son parecidas a las internacionales, pero esto habla de que se vuelve un problema de salud con costos en todos los aspectos, sociales y económicos. Dentro de las causas, bueno, como muchas enfermedades neurológicas no se conocen a detalle, pero se presumen de manera importante 2, que hay una causa genética, es decir, que un gen está modificado, hay polimorfismos y da lugar a proteínas que hacen algo raro y que generan estos trastornos durante el desarrollo. Pero también se ha observado que la exposición a ciertas sustancias pueden generar una mayor probabilidad de padecer autismo. Y en este contexto es que abordamos este trabajo de investigación. Pero bueno, ahorita las hemos visto separadas, vimos epilepsia, vimos autismo. ¿Cuál es la relación que existe entre ellos? Pues resulta ser que el autismo es la principal enfermedad que está en comórbida con él es la epilepsia. De manera tal que entre el 30 y el 90% de los niños que tienen autismo, y vean cómo la variación es muy alta dependiendo de la cita, 30 al 90 tienen epilepsia. Y esto incluye tanta heterogeneidad como padecimientos pueden ver aquí. Hay niños que tienen esclerosis tuberosa, autismo y epilepsia o síndrome de Rett y epilepsia, Angelman, retraso mental. De hecho, aquellos pacientes que tienen retraso mental y autismo tienen una mayor prevalencia de epilepsia también. Parece ser que es un factor que facilita. Se ha visto que desde el punto de vista de cuándo se presenta esta comorbilidad ocurre más en niños menores a 1 año y entre 1 y 5 años, o hay otro pico antes de la adolescencia, en la etapa prepuberal. Y el tipo de crisis que se presenta es básicamente las llamadas crisis clónico-tónicas generalizadas. Es decir, ahorita vamos a ver un video que puede resultar un poco… ¿cómo decirlo? No es amigable porque es una rata teniendo estas crisis, pero sí quiero mostrárselas para que ustedes vean cómo podemos modelar en el laboratorio ambos padecimientos y cómo observando cuidadosamente la conducta que se presenta, pues nos va dando pistas adicionales de si vamos por ese camino para investigarlo y si los resultados que hemos obtenido pues podrían eventualmente pues traducirse en una interpretación o en cómo tratamos de explicar la comorbilidad que existe entre ellos. Entonces, bueno, aquí perdón, pero por el programa se movieron. Si ustedes van al internet verán que la forma de representar el autismo es con estos colores. Y mientras que la epilepsia es en morado, de hecho existe el día morado de lucha contra la epilepsia. Entonces, los datos nos indican que hay una relación entre estos padecimientos. No sabemos cómo estos dos listones están unidos, pero si pensamos en términos de qué genera la actividad epiléptica, pues estamos hablando de que hay neuronas que no funcionan bien, que tienen una actividad eléctrica anormal aumentada y que muchas son reclutadas para generar esta actividad epiléptica, estas crisis epilépticas. Y en términos de la neuroquímica del cerebro, les comentaba hace un ratito también, bueno, y si no se los recuerdo, que el cerebro trabaja a través de controlar la excitación y la inhibición. Por excelencia, el neurotransmisor excitador es el glutamato y por excelencia el inhibidor es el ácido gamma-aminobutírico o GABA. El cerebro siempre los tiene y siempre están funcionando de manera dinámica, de hecho se considera un equilibrio dinámico, es decir, no significa que estén igualitos, significa que cada quien hace lo que tiene que hacer, en donde lo tiene que hacer, en el momento que lo tiene que hacer.
Pero si este equilibrio se pierde de manera que hay mucho más glutamato o excitación o menos inhibición, o ambos, se genera esta excitabilidad neuronal que puede desencadenar las crisis convulsivas. Entonces, partiendo de esta premisa, en el laboratorio lo que quisimos hacer fue tratar de modelar ambas patologías y tratar de entender o tratar de explicar más bien cómo podríamos, si realmente se presentaba esa comorbilidad, por qué se podría estar presentando en las ratas. A lo mejor ustedes dicen, ¿y se puede modelar esto? Pues sí, desde el punto de vista neurobiológico, un modelo experimental tiene que ser capaz de reproducir varias de las características de la enfermedad. Por ejemplo, las básicas serían las causas, cómo se visualiza y la terapéutica de este. En cuanto a la epilepsia, tenemos dos modelos que han sido caracterizados desde hace mucho tiempo. Uno en el que se inyecta a las ratas una sustancia que se llama pentilentretrazol, que lo que hace es bloquear al sistema GABAérgico. ¿Se acuerdan qué hacía el sistema GABAérgico? Inhibía. ¿Qué pasa si lo inhibes? Excitas. Y si excitas, convulsiones, ¿cierto? Y otro modelo utilizado es el de litio-pilocarpina. Este modelo indirectamente promueve un aumento de glutamato y excitación y también convulsiones. Ambos están validados y son modelos que se han visto funcionan muy bien en la rata pequeña. Recuerden que el autismo, ¿en qué momento de la vida se identifica? Durante la infancia. Entonces estamos hablando de que aquí vamos a modelarlo en ratas pequeñas. Y por el otro lado, les comentaba que dentro de las causas del autismo se encuentra la exposición a ciertos teratógenos. Y dentro de estos teratógenos, lo que ya está bastante documentado es que aquellas madres que eran epilépticas y que tomaron como tratamiento antiepiléptico el ácido valproico o valproato durante la gestación, tuvieron niños, no todas, pero una alta proporción, con autismo. A partir de estos hallazgos, de hecho actualmente se acepta que el ácido valproico es un teratógeno que puede producir autismo, obviamente en la progenie en los niños, no en la madre. Y a partir de esto, a algunos investigadores se les ocurrió tratar de hacer lo mismo, pero en la rata. ¿En qué periodo? En el periodo en el que el sistema nervioso de la rata se está llevando a término, de manera que se generan cambios en el desarrollo de esa rata. Si recuerdan, por definición, el autismo, ¿qué es? Es un trastorno generalizado del desarrollo. Entonces, como ven, desde las dos formas podríamos llevarlo a la rata y tratando de conjugarlas. Ahora, no son humanos, no lo son, y si pensamos en si ambos son buenos modelos, pues como dijera un investigador del CIMBE muy reconocido, el mejor modelo del gato es el gato, ¿cierto? Y si se puede, el mismo gato. El mejor modelo del humano, pues es el humano, y si se puede, el mismo humano, pero como no podemos trabajar con ellos, lo que vamos a hacer es tratar de llevarlo a sujetos de experimentación y con réplicas porque se ha visto que hay mucha variabilidad biológica. Entonces, ahora les voy a hablar de los modelos que vamos a usar y es aquí cuando les digo que a lo mejor a algunos no les va a gustar ver a una ratita, pero bueno, quiero que la anoten porque cuando… sí, por supuesto, antes de continuar quiero mencionarles que todos estos experimentos están aprobados por el Comité de Ética, no crean que nada más las hacemos sufrir. De hecho, se ha mencionado que se ha documentado muy bien que pacientes con epilepsia no recuerdan el evento epiléptico, incluso tienen amnesia o tienen analgesia. Entonces, asumiendo que eso pasa en la rata, pues diríamos que no están sufriendo dolor, por ejemplo, ¿sí? Pero no es grato verlo, por supuesto. Bueno, entonces aquí va, ahí va. Miren, esta es una rata de 14 días de edad, se parece a los niños entre 1 y 2 años de edad. Aquí les pusimos el pentilentretrazol, miren, ¿ven eso? Esa es una crisis clónica y ven aquí cómo extiende los miembros, esa es la extensión tónica, por eso se llama crisis clónico-tónica generalizada. ¿Qué parte del cerebro se activó aquí? Todo. ¿En el laboratorio la vemos así de rápida? Sí, tarda 60 segundos en presentarse. De que el fármaco se inyecta a que la rata lo presenta. Entonces, ¿modelamos ese tipo de actividad que pasa en el humano? Sí. Y vean cómo sigue convulsionando. En este caso, vamos a detener el video porque pues ya quería yo que vieran eso, pero estas ratas de esta edad, como su cerebro está muy acostumbrado a la excitación por la edad que tienen, estas ratas eventualmente generan estado epiléptico, es decir, pueden convulsionar horas.
Este es el otro modelo que les comentaba. Este es el de litio-pilocarpina y quiero que vean dos fases. Por un lado, vean cómo es menos violenta que las que les mostré anteriormente y quiero que vean cómo se presenta de manera paulatina. Aquí empieza, vean, la rata tiene cambios en su cara, en sus ojos, sus orejas hacia atrás, después empieza con las patas anteriores, se para, vean cómo las mueve, ¿ven? Eso se llama mioclonias. Y lo que hace, aquí ya se pasó, pero se para como un cangurito y eventualmente pierde la postura y cae. Esa es una crisis generalizada, la última, pero al inicio fue parcial, quiere decir que solo una región del cerebro se activó y eventualmente reclutó a las otras. Pero como también esta rata de la misma edad es altamente sensible a la excitación, eventualmente se queda en lo que se llama estado epiléptico. De hecho, este es un modelo clásico de estado epiléptico. ¿Por qué modelar estos dos tipos de crisis? Una, porque el tipo de crisis clónico-tónica generalizada es la que más se presenta en los pacientes autistas. Y dos, porque el estado epiléptico es lo que más se presenta en la población general en niños. Entonces, lo que quisimos hacer es ver si había una relación en este contexto. Bueno, ya pasó lo más feo. Ahora les voy a hablar de nuevo del modelo del valproato de sodio, ácido valproico como modelo de autismo. Realmente quien lo describe fue Rodier, Ingram, aquí está esta cita del 2000, y lo que hicieron fue a las ratas embarazadas aplicarles por vía intraperitoneal, es decir, en la panza, no en el útero, en la panza, en el peritoneo más bien, ácido valproico, pero a cantidades grandes, 600 miligramos por kilo. Estudiaron a los bebés y vieron, bueno, a las ratas, a las crías bebés, y vieron que esas ratas tenían, uno, malformaciones congénitas como polidactilia, colas chuecas, que eso habla de que hay algo mal durante el desarrollo, y al analizar su cerebro encontraron que había disminución de células, por ejemplo, de Purkinje en el cerebelo, que eso ha sido muy bien documentado en pacientes con autismo. También se ve que hay cambios en el número de dendritas, en la arborización neuronal en ciertas regiones asociadas con el autismo. Y finalmente, cambios en su comportamiento. Alguien puede decir, bueno, pero ¿a poco una rata se ve si es autista? Bueno, el autismo es mucho más complejo, pero lo que sí podemos modelar o podemos estudiar son cambios en el comportamiento social. Las ratas son sociables por naturaleza y más los bebés. ¿Por qué? Porque entre que tienen frío y necesitan de la madre, tienen que estar agrupados. Los adultos no, pero aún así siempre van en búsqueda de una rata amiga. Entonces, ven aquí en este esquema, quiero que noten aquí, si estuvieron en la plática del doctor Jonathan hace ratito, este es un modelo de conducta social. Vean cómo está formado por 3 compartimientos. Entonces, aquí está, en este caso está una rata en una jaulita, ¿la ven? Aquí está vacío y aquí no hay rata. La rata que es tratada con ácido valproico se deja crecer hasta adulta y la ponen en medio. Y ella tiene que decidir si quiere ir con la rata o estar solita. ¿Qué creen que hace esa rata? Pues está solita. Vean aquí en este parámetro, no alcanzo a ver, perdón, número de entradas a este compartimiento, perdón, me voy a acercar porque no alcanzo a ver. Entradas con respecto al control a el sitio vacío, la línea roja, ¿la ven? Está aumentada. Quiere decir que si le dan a escoger, ¿ella dónde prefiere estar? ¿Con la otra rata que no conoce o conoce poco o solita? Pues solita. Esta es la rata control social y la rata que fue inyectada durante la gestación, es decir, in útero prenatalmente, con el ácido valproico. Entonces es un modelo también bastante validado. De hecho, en el laboratorio lo que tuvimos que hacer para reproducirlo es estar ciertos de que cuando hacíamos este modelo teníamos ciertas alteraciones. Lo que caracterizamos fue el cerebelo y vimos que efectivamente las ratas tenían menos células de Purkinje, lo cual pues nos daba cierta confiabilidad. De hecho, tienen la cola chueca, tienen polidactilia, como les mencionaba, no todas, pero algunas. Bueno, pues este mismo grupo de investigadores de Corea se preguntaron si la excitabilidad de estas ratas era modificada o no. Y la excitabilidad en términos de generar una convulsión, en este caso por electrochoques. Lo hicieron, aplicaron el ácido valproico durante el día embrionario 12, que también es un modelo difícil porque tiene una alta mortalidad. Muchas veces las mamás no tienen los críos o los absorben y a veces hay muy poca tasa de natalidad. A veces la rata tiene un bebé o 2 o a veces tiene más, hay una alta variación. ¿Y qué observaron?
Cuando las ratas eran adultas, lo que observaron, y nada más quiero que pongan atención en esta gráfica, en esta línea, vieron que el umbral para producir una convulsión con un electrochoque era menor en esta población de ratas, las que eran tratadas con el valproato, en comparación con el resto de los grupos experimentales y del control sobre todo. Aquí se ve más claro, en el caso de los sujetos controles requerían 50 microamperios y vean los animales tratados con el ácido valproico eran de 60 a 50, entonces eran más excitables, pero estas eran ratas adultas. Entonces a partir de eso nos preguntamos qué pasaría durante la infancia, que es cuando estos dos fenómenos neurológicos se presentan más comúnmente. Y lo que hicimos fue precisamente este abordaje que les voy a mostrar y que será el utilizado a lo largo de los experimentos que les voy a mostrar. Teníamos machos adultos sanos, hembras y machos, los cuales poníamos a copular. Lo que hicimos fue identificar la etapa de estro de las ratas y en ese momento controlar la cruza o hacer una cruza controlada, y cuando veíamos que la rata tenía espermas, considerábamos el día de gestación cero, el día embrionario cero. Contábamos 12 días y a la mitad de ese día aplicábamos el ácido valproico o la solución salina, teniendo dos grupos experimentales. Y al momento del nacimiento lo contábamos como día postnatal cero y al día 14 hacíamos el análisis de la actividad convulsiva, en este caso aplicando el pentilentretrazol, como ya les mencioné. ¿Qué medíamos? Pues queríamos ver qué tan severa la convulsión. ¿Cuántos animales la presentaban? Si había estado epiléptico, que como les mencionaba hace un ratito es la forma más severa de actividad convulsiva, la latencia, es decir, cuánto tardaban en presentar, y la duración de esa convulsión. Usamos una escala que ya está previamente descrita, en donde todas estas conductas que ustedes vieron las vamos catalogando y vamos viendo si se presentan estas mioclonias, si eran mínimas solo de la cabeza, por ejemplo, si era generalizada clónico-tónica o solo clónica, si moría, etcétera. Entonces, ¿qué encontramos? En esta primera tabla quiero que vean el grupo control versus el grupo tratado con ácido valproico, y en general cuando usábamos machos y hembras para esto. En este dato son machos y hembras de ambos grupos. Lo que observamos es que los animales tratados con ácido valproico había una menor incidencia de crisis severas como en las que les mostré hace ratito. Entonces esto hacía pensar pues, que estaban protegidos. Sin embargo, este grupo de animales tenía un mayor número de crisis clónico-tónica generalizada, es decir, de la que vieron hace rato podían tener hasta 2 o 3 crisis de ese tipo, mientras que el control solo tiene una en promedio. Cuando vimos este dato, pues pensamos, bueno, entonces nuestra hipótesis ya no era cierta porque pensábamos que todos iban a convulsionar más fácil o más rápido, pero veíamos que había como que mucha dispersión y lo que hicimos fue separar a los machos de las hembras. Primero quiero que noten el hecho de que hay más machos que hembras. ¿Los ven? 29 versus 13. Y si recuerdan, el número de niños autistas es 4:1 comparado con las niñas. Y lo que observamos aquí es que había un menor número de crisis severidad 5, que es la clónico-tónica en los animales tratados con ácido valproico y también con las niñas, pero que era menos severo en las hembras que en los machos, es decir, era más severo en las hembras que en los machos, lo cual iba también en contra del observado, pero lo que nos llamó la atención es que los machos tenían más estado epiléptico, es decir, las hembras lo presentaban y sobrevivían, pero los machos desarrollaban estado epiléptico, lo cual nos está hablando de que puede haber un mecanismo que delimita la crisis que está afectado en estos animales. En cuanto a la latencia de estas crisis que les presenté, lo que observamos es que los animales tratados con ácido valproico tenían una latencia mayor, es decir, tardaban más en presentar los mioclonus, que es el movimiento de las patas delanteras de manera repetida, y la crisis clónico-tónica generalizada, lo cual pudiera parecer que es protector, pero si lo vemos en términos de cuánto duró la convulsión, vemos que los animales con ácido valproico, que son las barras blancas, tienen una mayor duración de este tipo de crisis y sobre todo de la fase tónica, aquel periodo de extensión de las extremidades que puede llevar a la muerte de la rata. Entonces, esto decía, bueno, hay parámetros que dicen que es menos severo, pero también unos que son más severos.
Cuando los agrupamos todos en términos de qué tan severa era la convulsión, lo que vimos claramente son dos poblaciones. Una, que era menos sensible que el grupo control, que estaba protegida, y uno que era más sensible a este subgrupo APP- que le llamamos, que era igual de severo las convulsiones que el grupo control, pero que además de este parámetro tenía latencias disminuidas, mayor duración, incidencia de estado epiléptico y mayor cantidad de crisis crónico-tónicas generalizadas. Entonces, si lo dividimos, nos damos cuenta que este grupo ABP+, sí presenta mayor severidad, incidencia de crisis epilépticas. Y curiosamente, este grupo estaba formado por una mayor proporción de machos. Y recordemos la proporción niño-niña de autismo. Entonces, lo cierto es que si ustedes van a la literatura, normalmente nos gusta ver que todas las hipótesis se cumplen. Y cuando nos damos cuenta que no, pues a veces es difícil de explicar. Pero si realmente profundizamos un poco en los hallazgos, nos daremos cuenta que a lo mejor tiene sentido. Fíjense, aquí en esta imagen les muestro, este es el útero de una rata, está bifurcado, es decir, la rata tiene a ambos lados embriones. Si ponemos el ácido valproico por aquí, ¿a cuál le llegará más? ¿A este o a este o a este? ¿Llegará lo mismo? Posiblemente no. De hecho, se sabe que los embriones que están cerca del cérvix normalmente son más afectados por los fármacos en esta etapa prenatal y además tienen mayor irrigación sanguínea, que puede implicar que estén más expuestos. Entonces, pensamos que esa variación puede ser en gran parte porque estos embriones fueron más afectados por el ácido valproico que estos, pero en términos de cuando evaluamos, pues no podemos determinarlo porque no vemos quién nació primero ni quién nació después. Lo interesante de esto es que otras investigaciones en otras áreas de trabajo, en este caso el doctor Fernández Guasti del CIMBESTAP, que estudia conducta sexual, hizo algo similar, pero con otro fármaco que es un inhibidor de aromatasas, prenatalmente se administró, y lo que observó es que también encontraba dos subpoblaciones de ratas, con el mismo tratamiento, bajo las mismas condiciones. Entonces, sí pensamos que esta variación puede ser responsable de ese efecto que vimos. Por otro lado, aunque parezca no cuadrar, lo que nos llamó mucho la atención es el hecho de que no todas las ratas son más sensibles a tener las crisis o crisis severas, lo cual es completamente similar al observado en los pacientes. No todos los niños autistas tienen epilepsia. Habíamos dicho que entre un 30 y 90%, pero no todos. Entonces puede ser que esa variación sea parte de los mecanismos propios que ese cerebro trata de echar a andar en respuesta al teratógeno para contrarrestar posibles padecimientos. Y algo que también fue muy interesante al evaluarlo fue que en el tejido que se obtuvo por resección de sujetos autistas porque tenían epilepsia, se encontraron dos subtipos de pacientes con diferente grado de inhibición cortical, dos poblaciones, uno más inhibición y otro menos inhibición. Entonces volvemos al punto de que la variabilidad parece ser más pues la regla que la excepción. Ahora, ¿qué otra cosa nos parece sumamente interesante? Yo les acababa de mencionar que si ustedes van a un libro de neurociencia, pues siempre verán que el GABA es un inhibidor. Pero lo cierto es que durante las etapas tempranas del desarrollo, postnatales tempranas y prenatales, el GABA, que aquí está en amarillo, puede causar también excitación. Y esto se debe en gran medida a que la neurona tiene unos sistemas de transporte de cloro y potasio. Durante las etapas más jóvenes de la rata postnatales hay mucho del transportador que se llama NKCC1, que lo que hace es meter cloro a la célula, y menos cantidad del que se llama KCC2, que lo saca. Entonces, si durante estas etapas estos transportadores meten el cloruro a la célula, ¿qué va a pasar cuando venga el GABA, se una y abra el poro? ¿El cloruro va a salir o va a entrar? ¿Qué creen que haga? Por concentración, ¿qué haría? Salir. Y si sale, ¿qué va a pasar con esa célula? ¿Van a quedar más iones negativos o menos al interior? Menos. Y eso produce excitación. Y conforme la rata va creciendo, por ahí del día postnatal 10 al 11, ya empieza a ser GABA inhibitorio porque este equilibrio de estos transportadores cambia. Ahora tenemos más de este de acá.
del que hace que el GABA sea inhibidor, porque el GABA entra. Entonces, desde el punto de vista iónico, esto es muy importante porque es posible que el teratógeno esté afectando el momento al cual se cambian estos transportadores y eso haga que las ratas en este caso puedan ser más o menos sensibles a las convulsiones. Pero bueno, vimos esto con este modelo y la pregunta era, ¿y será que estas ratas, si realmente son más sensibles, podrán presentar este estado severo de crisis convulsivas, el llamado estado epiléptico, o no? Y lo que hicimos fue utilizar el otro modelo que también ya les mencioné con el mismo esquema, pero ahora aplicando como agente proconvulsivante, pues la pilocarpina. Hicimos algo similar, evaluamos todos estos parámetros, como ven es todo conductual, qué tan severo, cuánto tardaba, la duración, etcétera. Y lo que encontramos es que, a diferencia del modelo anterior, en este caso, las ratas tratadas con ácido valproico y las salinas, es decir, las ratas, entre comillas, autistas y las normales, tenían los mismos parámetros de esta convulsión. Mismas latencias, mismas escalas de severidad, el estado epiléptico fue similar en duración. Estamos hablando aquí de, vean la cantidad de horas que están convulsionando, pero era básicamente lo mismo. Entonces, lo que es interesante es que este modelo implica que se genere la excitación de inicio con pilocarpina, pero posteriormente se recluta glutamato. Y estos dos transmisores, acetilcolina y glutamato, se generan en un periodo donde ya el ácido valproico pudo no haberles afectado. Entonces, de alguna manera es un control inesperado, pero bueno, porque nos dice que parece ser que la afectación es más a nivel del sistema GABAérgico, no glutamatérgico o quizás colinérgico. Además de que pues, se sabe que a pesar de que los niños autistas tienen epilepsia, no presentan casi estado epiléptico. Entonces, otra vez, de alguna manera asemejábamos lo que está pasando en la clínica. Pero bueno, si tomamos de inicio el hecho de que hay una alta variabilidad en la respuesta al convulsivante, pero que hay algunos que sí son más sensibles, lo que inmediatamente nos preguntamos, ¿será que está alterado GABA y glutamato y eso sea la causante de esto? Y realmente tendrá un sustento para hacer este trabajo de investigación. Y sí, porque si ustedes buscan en la literatura de manera clásica, les va a decir la epilepsia tiene que ver con GABA y glutamato. Más glutamato, epilepsia. Menos GABA, epilepsia. Pero lo que llama la atención es que en este padecimiento del trastorno del espectro autista también se han detectado alteraciones en esos dos sistemas. Por ejemplo, se han detectado un mayor número de receptores a glutamato en pacientes autistas y cuando se han medido los niveles plasmáticos, aunque la literatura es un poco controversial al respecto, sí hay algunos reportes de que hay más glutamato y menos GABA en estos sujetos. Entonces, a partir de esto, lo que decidimos es cuantificar el contenido tisular, es decir, en fragmentos grandes de tejido, pero bien identificado y regionalizado, cuánta cantidad había, por un lado, de aminoácidos excitadores o excitatores como glutamato y aspartato. Aspartato funciona de manera similar al glutamato, produciendo excitación. Y además de medir el GABA, que es el transmisor inhibitorio por excelencia, medir otros transmisores o más bien aminoácidos que tienen la capacidad de activar su receptor o su propio sistema como la glicina, produciendo efectos inhibitorios. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? El mismo esquema que ya les presenté anteriormente, teníamos animales que durante la etapa prenatal tenían solución salina como controles o ácido valproico para generar este modelo del trastorno autista y que durante el día 14, que fue cuando evaluamos la actividad convulsiva, los anestesiamos, obtuvimos su cerebro y separamos algunas regiones cerebrales para medir por cromatografía de líquidos estos aminoácidos que les menciono aquí, para tratar de ver si había un cambio en estos que están aquí. Es lo que hubiésemos querido, la triste realidad es otra. Resultó ser que medimos GABA, glutamato, glutamina, aspartato, glicina y taurina en la corteza frontal, en el hipocampo, en el complejo amigdalino, en su unión con la corteza piriforme, en el tallo cerebral, el cerebelo, en su porción medial y en otras regiones más laterales que han mostrado cambios en este sistema y lo que observamos es que había muy pocos cambios. De hecho, los cambios básicamente fueron 3 y encontramos un aumento de glutamato a nivel del hipocampo y un aumento de glicina y también de taurina en esta región y de glicina en la corteza frontal. Todos iban a la alta,
pero nosotros esperábamos que fuera menos el GABA, por ejemplo, pero no fue así. Aún así no nos dimos por vencidos y dijimos, bueno, ¿qué tal si no lo podemos detectar y si lo medimos en plasma como lo han hecho? Y generamos otro grupo experimental bajo las mismas condiciones y ahora medimos los mismos aminoácidos, pero en el plasma. Y tampoco identificamos diferencias. De alguna manera eso refuerza el hallazgo previo de que las diferencias son discretas, pero también nos llamó la atención que glutamato sí estuviera aumentado. Entonces, ¿por qué glutamato? Les decía que glutamato se asocia con crisis, hay alteraciones en el tejido obtenido de pacientes con trastorno del espectro autista en este transmisor y esto podría generar un menor umbral a generar convulsiones en el modelo que ya les mostré, porque si le ponemos un bloqueador de GABA y además ya tiene de hecho ese sistema más glutamato, tendremos más excitación, más severidad, una menor latencia, mayor duración, como lo vimos en algunos animales. Los otros sistemas que son inhibitorios pensamos que pueden ser hasta cierto punto compensadores, tratando de disminuir esta excitación, pero bueno, tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Y bueno, ya la última parte de la charla dijimos, bueno, no es el transmisor el que está afectado y todo lo apostábamos hacia el sistema GABAérgico porque el modelo del PTZ se dirige a ese sistema. Y lo que nos preguntamos, ¿será que su receptor no está ahí o no funciona? No podíamos detectar la funcionalidad, pero sí la expresión. Y en este caso lo que hicimos es tratar de seleccionar una subunidad de este receptor, que está, aquí es una caricatura del receptor, vean cómo deja entrar el cloruro en respuesta al GABA y a otros fármacos que ahorita no vamos a evaluar, o de los que no vamos a hablar, pero está compuesto por 5 proteínas subunidades. Esta es la composición más abundante en el cerebro y noten que en la subunidad que se llama beta 2 y alfa es donde se une el GABA. Esta subunidad beta es de las más abundantes, entonces decidimos estudiarla por un inmunomarcaje. ¿Qué hicimos? El mismo proceso que ya les había mencionado a los mismos tiempos, pero ahora lo que trabajamos fue el tejido de las ratas, pero cortándolo para obtener diferentes rebanadas a nivel de diferentes estructuras. Básicamente el hipocampo y el cerebelo es lo que les voy a presentar y medimos la expresión de esta subunidad, que ya está bien caracterizada en la rata, que se sabe que está expresada en las regiones, etcétera, y quisimos ver si aumentaba o no. Entonces, primero les presento el hipocampo. Vean cómo estas zonas oscuras determinan que hay mayor expresión de esa subunidad beta del receptor GABA y de manera indirecta podemos decir que hay más receptores GABA. No podemos decir dónde están a ciencia cierta aquí, pero podemos decir que hay menos y las zonas blancas determinan que hay menos. Entonces, entre más oscuro, más receptor, entre más claro, menos receptor. Entonces, hicimos un barrido de diferentes regiones del hipocampo, lo que se conoce como giro dentado, que es este bigotito, y toda la capa de células piramidales, que es esta que está aquí, que se denominan CA1, CA2 o CA3. Lo que identificamos, ahorita les voy a mostrar las gráficas, pero quiero hacer notar lo siguiente. Esta es una rata control. Vean cómo aquí se ven algunas células, ¿las pueden ver? Espero que sí, las cabezas de flecha la indican, que se logra ver que alrededor de la célula, lo que posiblemente pueda ser la membrana, hay receptores GABA-A o subunidad beta de este receptor, pero que en el animal tratado con ácido valproico, no lo hay. Esto únicamente en la región CA2. Cuando cuantificamos esta expresión, notamos que efectivamente solo esta región en la capa piramidal tenía una disminución de alrededor del 20% y no encontramos diferencias debidas al género, encontramos diferencias debido al género, los machos tenían menos con respecto al grupo control y en las hembras no había cambios. Entonces otra vez íbamos hacia que el macho tenía cambios que estaban ausentes en la hembra, en esta región. Y la otra región que evaluamos, porque tradicionalmente se asocia con autismo, es el cerebelo y este es un corte sagital a nivel de esta región y vean cómo pueden ver los diferentes lóbulos del cerebelo de la rata. Lo que hicimos fue analizar de nuevo la expresión de este mismo receptor en las diferentes porciones de estos lóbulos. La capa más externa se llama granular, la capa media de célula de Purkinje y la capa más interna granular.
Lo que notamos aquí es, bueno, les voy adelantando, no identificamos cambios entre los grupos experimentales, pero sí observamos que las hembras tenían menos expresión ahora de esta subunidad con respecto al control, aunque no diferencias con respecto al macho. Y bueno, aquí están el análisis de todos los lóbulos. Los 10 lóbulos del cerebelo los cuantificamos en las diferentes capas molecular y granular y solo identificamos algunas diferencias en los lóbulos 3, 4, 10. Quiero mencionar que a nivel de estudios histológicos de tejido obtenido en pacientes se han encontrado cambios principalmente de los lóbulos 6 al 10. Entonces, puede ser que esto vaya acompañado de los cambios propios de ese modelo, pero no explica en gran medida la susceptibilidad que vemos. Ahora, ¿qué resulta interesante? Pues que en otro estudio hay una expresión reducida en el cerebelo de esta misma subunidad, similar a lo que vimos en ciertos lóbulos cerebelares, lo cual significa que pues, nuestro abordaje no está tan equivocado, o al menos reproduce otros datos obtenidos en la literatura. ¿A qué podemos explicar que este cambio no sea tan evidente? Pues que puede haber polimorfismos también, como lo hay en los autistas. Y lo interesante es que desde el punto de vista de causa asociada con la genética, se ha observado que el cromosoma 15q11 y la región Q13, que codifican para subunidades del receptor GABA-A, puede estar afectado. Entonces, pareciera que sí puede ir por ahí, pero estudiarlo en un sistema completo, pues todavía es mucho más complicado. Lo que sí nos llamó la atención es que hace rato les comentaba que había una menor cantidad de receptores receptores GABA de la subunidad beta 2 en esta región hipocampal. Y lo interesante es, aunque no tiene que ver realmente con la epilepsia como lo planeamos inicialmente, nos llamó la atención que en reportes bastante recientes donde lesionan esta región cerebral, por ejemplo, con un agonista glutamatérgico para excitar y matar a las neuronas, o bien hacen algunos abordajes genéticos para inactivarla, se ve que los ratones tienen una menor memoria social. No se acuerdan de que ya estuvieron con alguien. Que acuérdense que en autismo es parte de los comportamientos afectados, los sociales. Entonces, si bien no responde o no es una región esta que sea importantemente vinculada con la generación de las convulsiones o la epilepsia, pues sí va de la mano con otras afectaciones que puede tener el modelo, ¿no? Y bueno, finalmente nuestro estudio, ¿qué aporta? Poco. Mucho trabajo, pocas respuestas a las incógnitas. Lo bueno es que tenemos para hacer más abordajes experimentales, pero lo cierto es que el ácido valproico lo que está haciendo, de hecho su mecanismo, se me olvidó comentárselos, es que inhibe a las histonadiacetilazas, entonces deja más tiempo libre el DNA para que se transcriba la información, bueno, para que se copie y se genere el RNA y la proteína, y eso es lo que puede generar estos trastornos del desarrollo. Entonces, a lo mejor dentro de las cosas que afecta, puede estar afectando estos transportadores que regulan el equilibrio iónico del cloruro y que lo hacen al sistema GABAérgico ser inhibidor o excitador. No lo sabemos, de hecho estamos tratando de hacer, bueno, ya se generan los animales y establecimos una colaboración con la doctora Sandra Orozco, en México, que es especialista en estos transportadores, para tratar de medirlos. Lo cierto es que también se afecta la neuroquímica cerebral, porque al tener más glutamato potencialmente puedes tener más excitación, pero también alterarse otras funciones propias del cerebro fisiológicamente hablando, ¿no? Lo normal ya no es aquí normal. Y esto en conjunto pues pueda de alguna manera explicar los hallazgos, tanto la parte de aquellos animales que son menos sensibles como los que son más sensibles. De hecho, algo que olvidé comentarles es que para el análisis conductual tuvimos que hacer alrededor de 40 ratas, porque había mucha variación. Y sobre todo estamos hablando de unas 8 madres, porque hay mucha variación de una madre a otra, aunque sea el mismo reactivo. Y esperábamos ver esta misma subdivisión en otros análisis y vemos que las pruebas que hicimos analíticas no son capaces de discriminar dos subpoblaciones. Ciertamente los análisis fueron gruesos, pero esta pregunta de por qué tenemos un grupo que no es tan sensible a convulsionar, pues también es de suma importancia, porque nos podría hablar de qué mecanismos podríamos explotar para tratar de contrarrestarlos. Y bueno, ya nada más, antes de que den el último pestañazo,
ya están durmiendo uno que otro. ¿Qué podemos concluir de esto? Pues que ambos modelos experimentales, tanto los de autismo como los de epilepsia, pueden ser trabajados a la par para tratar de explicar esta comorbilidad, pero que ciertamente, al menos bajo estas condiciones, hay una alta heterogeneidad. Tenemos dos subpoblaciones, una sensible, otra menos sensible, y la cantidad de GABA que hay en el tejido o de glutamato no nos explica esa susceptibilidad. Y que si bien es cierto hay cambios en, en la cantidad de receptores GABA, tampoco nos explican por completo cómo es que se está expresando esta subdivisión en la población que observamos. Bueno, y por eso, por lo pronto es todo. Muchísimas gracias por estar aquí después de comer. Agradecemos mucho la exposición de la investigación de la doctora y por cuestiones de tiempo vamos a pasar a la siguiente etapa de preguntas, solamente 3 por favor, y la mecánica sería levantar la mano para pedir el micrófono. Está la compañera Isabel de este lado y Sol de aquel otro. Adelante, compañeros. Gracias. Como siempre, muy interesante su charla, doctora. Nada Gracias. más aquí una pregunta. Debido a la variabilidad que ustedes observaron y también a lo que nos comentaba, que la comorbilidad es entre un 30 a un 90%, entonces en realidad es un rango muy amplio como para hablar de comorbilidad con datos más certeros, inclusive en la clínica. Me surgió la duda si aquí hay alguna probabilidad de alguna tendencia por medio de herencia. No sé si el autismo sea heredable, en el caso de la epilepsia solo en algunos casos, y si esto podría estar influenciando esta variabilidad de respuesta en comorbilidad tanto en la clínica como en los resultados que usted nos muestra, que también está asociado a lo mismo que usted decía del problema técnico en cuanto a que no todos los bebés reciben la misma cantidad de fármaco, y si esto estaría de alguna manera enmascarando los resultados que estaríamos observando. Sí, ciertamente es un rango muy amplio. Lo de las comorbilidades varía mucho de estudio a estudio, pero sí se cree que es más o menos 30%, más en niños que en niñas. Sí hay una causa, sí es hereditario, sí hay cambios en ciertos genes, básicamente del receptor GABA-A, aunque hay otros, pero primordialmente son los mejor caracterizados. Entonces sí hay una predisposición completamente hereditaria. Lo que también no se sabe es qué tanto, si un padre tiene autismo, tendrá un hijo autista, pero es básicamente porque los niños no tienen hijos o realmente el seguimiento se pierde cuando dejan de ser niños, porque este es un trastorno básicamente enfocado a la etapa infantil, ¿cierto? O sea, se empiezan a ver cambios por ahí de los 3 años, cuando ve que la mamá, algunas referencias comentan que al niño no lo quiere abrazar y él no quiere, y lo ve raro, ¿no? Pero sí creo que ha sido poco estudiado. Actualmente hay mucho más estudios que a lo mejor eventualmente nos darán esta información, pero sí hay cambios genéticos. Y en cuanto a la variación, pues en las ratas no lo hubiéramos esperado, porque en teoría tenemos un pie de cría bastante bien caracterizado, evitamos la endogamia, bla, 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 pero como en este caso modelamos un aspecto más bien de exposición a un teratógeno, pues no sabemos qué tanto una rata sí tenía cierta predisposición por alguna razón o respondía de manera diferente al bioterio, al ambiente, y al ponerle este teratógeno, pues lo retemos adicionalmente y haga esto. De hecho, te comentaba hace un ratito que para hacer estos experimentos tenemos que poner, a lo mejor ese es un dato técnico que pocos dicen porque no se reporta en los artículos, pero hay que tener 20 ratas para quizás lograr tener 2 o 3 camadas. O sea, es un porcentaje muy bajo, la mayoría mueren, no nacen, ¿no? Entonces sí es complicado. Y otra pregunta de rapidito, detectaron que es en el día 12 de postnatal que está justamente este cambio que Embrionario. se vuelve, embrionario, en donde se da
A ver, entonces ya me revolví un poquito, porque el GABA en la etapa infantil, en las primeras etapas es excitatorio. Ah, sí, sí, claro. Pero era en alguna etapa que ustedes habían o se había observado que este cambio se daba de excitatorio a inhibitorio y en ese daban los tratamientos. No, el ácido valproico lo aplicamos durante el día embrionario 12, es decir, la madre estaba embarazada. Ah, ok. Durante la gestación para generar esta alteración en el desarrollo, en el neurodesarrollo. ¿Y por qué al día 12? Porque en la rata es el momento del cierre del tubo neural, que va a dar lugar a las vesículas que eventualmente formarán al sistema nervioso. Y la evaluación de la conducta convulsiva se hizo, bueno, las convulsiones al día postnatal 14, porque semejaba pues un poco la incidencia de crisis en los niños, ¿no? Pero en teoría, en esas etapas la mayor parte de GABA era o debería ser inhibitorio. Aunque con esta alteración creemos que lo puede estar desfasando. Claro. Y a lo mejor ese desfase podría explicar. Exacto, explicar que no todos se den iguales porque depende de qué tanto estén afectados. Muchas gracias y muchas felicidades. Doctora, una pregunta rápida. Es muy difícil percibir que todo un espectro autista, sobre todo cuando tenemos varios síndromes muy diferentes entre sí, se puedan asemejar o se puedan replicar con un simple ácido, ¿no? Todo el espectro autista. ¿Es posible que no se haya o sí se haya medido algunas otras funciones cerebrales superiores que afectan a los niños autistas y no se pudieron medir en las ratas o sí se pudieron? Bueno, nosotros no lo hicimos, no era nuestra intención, pero sí hay reportes, por ejemplo, en los niños autistas se sabe que tienen mayores umbrales al dolor. Las ratas, en los modelos le pones la patita y la presionas y la quita mucho tiempo, mucho después que una rata control, es decir, tienen un alto umbral al dolor, igual que en los humanos. También lo que básicamente se ha modulado aquí son las conductas sociales. A las ratas no les gusta estar con congéneres, aunque las pongas juntas, claro, las pruebas se hacen en modelos ya validados, ¿no? Entonces, en esos modelos validados se ve que a la rata tiene déficits sociales. No le gusta socializar como a una rata normal. Las ratas normales, tú las pones juntas, se ponen a jugar. Entre más pequeñas sean, mucho más es el juego, ¿no? Pero eso es lo que nos modela. Pero tienen ataxia. Sí se ha caracterizado bastante bien el modelo. Si ya no hay alguna otra pregunta, muy bien. A continuación dejamos en uso de la voz a la doctora María de la Luz Miranda Beltrán, quien hará la entrega de un reconocimiento a la doctora Leonor López Meraz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia a la doctora María Leonor López Meraz por su participación como ponente en el segundo Simposio Internacional en Ingeniería Bioquímica con la ponencia Relación Epilepsia y Autismo, una aproximación experimental, efectuada el día de hoy en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2016. Muchas gracias, doctora, por su participación en estar aquí. Gracias.